Desde la comunicación radicular, la razón por la cual no se caen los árboles, hasta cómo usan el método para elevar humedad y elementos de las raíces hacia la copa, el día de hoy vamos a entrar en un mundo un poco más profundo y analizar punto por punto cuál es la verdadera inteligencia y cómo resuelven los árboles la problemática de su entorno. Así que bienvenido a tu canal favorito de Arboricultura. ¿Qué tal, amantes de los árboles? Bienvenidos a un capítulo nuevo. El día de hoy quise abrir un poco esta parte profunda de análisis en cuestión de arboricultura y en cuestión de las plantas también. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan probable, qué tan viable son estas teorías locas de decir que la planta es capaz de comunicarse con otras plantas, o del punto de vista de que una planta tiene sensores en toda su estructura, o para decirlo en otras palabras un poquito más comunes, en todo su cuerpo? El día de hoy vamos a desglosar un poco más de estas incógnitas del mundo y analizar de una perspectiva y un punto analítico cómo hacen este tipo de actividades los árboles y tus plantas para sobrevivir. Una de las interrogantes más importantes que ha surgido en los últimos tiempos es la comunicación interradicular. ¿A qué me voy con esto? ¿A qué me refiero? Los árboles, cuando son comunidades pequeñas o cercanas, las raíces o el mundo radicular es tan amplio que logran tocarse y logran comunicarse entre ellos. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando hay una columna, una cortina de árboles, y al primer árbol lo empiezan a talar, él automáticamente, como si fuera una red de teléfonos, empieza a comunicar a todos y se empieza a pasar la voz para decir: oye, hay riesgo, hay alerta, algo está pasando. Pónganse en emergencia para que estén al pendiente de lo que está sucediendo. Y esto es increíble. Es capaz de poder comunicarse entre la comunidad con tan solo tener la raíz conectada con los demás. Otra de las cualidades radiculares o comunicaciones es que al momento que dos árboles están juntos y uno de los árboles empieza a decaerse por algún tipo de problema medioambiental o propio de él, el árbol de un lado, si tiene bastante alimento, por ponerlo de esta forma, o bastantes reservas en su estructura, es capaz de pasarle alimento al ejemplar aledaño para evitar que muera. Y esto nos sorprende bastante porque te pones a pensar qué tan capaces son de apoyarse mutuamente para poder subsistir como especie. Y esto creo que nos pone un ejemplo a nosotros como seres humanos, la capacidad y a lo mejor la cordialidad, el apoyo mutuo como especie para salir adelante. Aunque hay algunas especies que lógicamente a lo mejor tienen diferencias o egoísmos en algunas partes. Pero esto nos demuestra que los árboles son un ser capaz de poder compartir, poder ayudar y comunicarse por las raíces, que es la forma en que conectan por abajo del suelo, pero lamentablemente no lo vemos, y en ocasiones por las copas también. Pero este es un efecto que platicaremos en otro video. Otra de las interrogantes que yo creo que a ustedes les causa curiosidad saber: ¿cómo es capaz un árbol de absorber agua como si fuera una bomba, si no tiene un motor interno, para agarrar los elementos y subirlos a la copa? Este efecto de absorber o extraer la humedad del suelo funciona al instante que un árbol recibe radiación solar. A un efecto que se llama evapotranspiración es una forma en que los árboles sudan para evitar quemarse por el sol. Esta es una de las razones por las cuales un árbol, cuando lo pones al sol directo, no se quema. Porque a lo mejor te puedes preguntar, ¿por qué no se quema el árbol si el sol está a 40 grados, le está dando radiación directa? ¿Por qué? Por este efecto que se llama evapotranspiración, el cual sirve para refrescar la copa, además de que refresca, eleva los elementos para llevarlos a las hojas y hacer la fotosíntesis. Es importante saber que del 100% que un árbol absorbe diariamente de humedad, un ejemplo, si el árbol absorbe 10 litros de agua, 9.5 litros de los 10 solamente sirven para no quemarse, para refrescarse y para mantenerse fresco. El otro 5% o el otro medio litro de agua que queda solamente lo utiliza para hacer fotosíntesis. Y tú vas a decir, ¿dónde está esta válvula? ¿Dónde se ve lo que estás comentando? Las hojas tienen una composición muy compleja
de clorofila, pero aparte tienen unas pequeñas válvulas que se cierran y que se abren, que se llaman estomas. Por esta válvula es como emiten de forma como rocío, como si fuera un atomizador, refrescarse todo a su alrededor. Y debido a que ellos están constantemente absorbiendo humedad para evitar quemarse, es la razón de vacío por la cual pueden subir el agua. Es un efecto muy simple que en ocasiones se vuelve muy complejo si nos metemos a la parte muy puntual de la capilaridad, entre algunas otras cosas. Pero es importante comentarles para que entiendas más o menos cómo funciona tu árbol y qué tan importante es la humedad o el riego que tú le das todos los días. ¿Cómo comen los árboles? Esta pregunta es muy curiosa porque todos pensamos que a lo mejor solamente con agua constantemente o durante épocas o décadas hemos pensado que el árbol o la planta solamente se subsiste o se mantiene de agua, y no es así. Hemos descubierto en los últimos 30 o 40 años que el árbol ocupa elementos como el suelo o tierra rica en elementos de sustrato orgánico, fósforo, potasio, calcio, entre muchos más, nitrógeno. Pero ellas, como raíces naturales, son capaces de absorber una pequeña parte. Pero hay un efecto o unos pequeños hongos, unos amigos de ellos, que son los que son capaces de adquirir los elementos y dárselos al árbol. En el mundo hay 3 tipos de hongos: los simbióticos, los pudridores y los degradadores. En este caso, los simbióticos son los capaces de poder asimilar los elementos y hacen una relación simbiótica de ganar-ganar. El hongo agarra la molécula de nitrógeno, la ingiere y se la da comestible a la raíz, porque la raíz no tiene la capacidad total de asimilar un elemento de estos de forma natural. Es una cadena pequeña, simbiosis, árboles, hongos, que se le llama micorrizas. Esto es un efecto muy importante que hasta hace pocos años empezamos a distribuir el conocimiento de cómo es capaz un árbol de alimentarse. Pero a su mismo tiempo, el hongo que le pasa los elementos disueltos al árbol, el árbol le regresa como pago azúcares o carbohidratos. Entonces le dice: yo te paso los elementos, pero ¿tú qué me das a mí? Y el árbol le dice: ¿qué te parece si en esta conexión que tenemos, porque el hongo se adhiere a las raíces del árbol, el árbol le regresa azúcares para que él esté en buenas condiciones? Y otro mundo más pequeño es cómo es capaz el hongo de asimilarlos. Aquí entra otro mundo bacteriano, el cual degrada los elementos de forma natural, se los pasa al hongo y el hongo se los pasa al árbol. Es una cadena increíble de interacción radicular. Y esto es una magia que no conocemos, o a lo mejor no tenemos esta pequeña perspectiva, y por esta razón quise hacer este pequeño video explicando detalles tan profundos y tan de diariamente que vemos que no entendemos de explicación científica o de forma de investigación. ¿Los árboles tienen sensores? La respuesta es que sí. Ellos tienen sensores en todo su cuerpo que son capaces de detectar muchas variables a su alrededor, desde la gravedad hasta la luz. A esto se le conoce comúnmente como tropismos. Cuando está para la cuestión de gravedad se le llama geotropismo y para la cuestión de la luz fototropismo. ¿Para qué sirve uno y otro? Tú vas a decir: ¿por qué mi árbol, cuando está en sombra, trata de moverse o tiene curvaturas raras? Porque él siempre busca tener contacto con la luz solar o la radiación solar. Y esto genera estas pequeñas curvaturas. Y normalmente los árboles, ¿por qué crecen hacia arriba y no hacia abajo o hacia los lados? Este es el otro sensor llamado geotropismo. Ellos saben en todo momento dónde están parados y hacia dónde está la gravedad y hacia dónde está la luz. Por eso normalmente toman formas raras y curvaturas. No es porque tu árbol esté diferente a los demás o a lo mejor no te salió como los demás, porque es momento de dejar pensar o de dejar de pensar que los árboles son objetos ornamentales y estéticos. Los árboles son seres vivos capaces de ver este tipo de mundo y pueden resolverlos para que su estructura esté beneficiada tanto para la gravedad como para las cuestiones de la luz. Como les comenté en la parte introductoria, ¿qué es la inteligencia en los árboles? La parte de la inteligencia de los árboles es su capacidad de poder resolver sus propios problemas. En un experimento que se realizó en Europa, es muy curioso cómo compararon
la inteligencia de una rata o de un animal en un laberinto con una raíz en un laberinto. La rata normalmente está a prueba y error porque normalmente en el laberinto busca alternativas para encontrar el alimento, en este caso el queso. Y la rata se equivoca mucho, ¿no? Encuentra un espacio, no hay salida, busca otra salida hasta que da puntualmente con el queso. En el caso de las plantas es muy distinto. Una planta la pones en un laberinto, una raíz, y abajo, como cebo, le pones nitrógeno, que es uno de los elementos que más adoran o más aman las plantas, y la planta a la primera oportunidad que le dan, encuentra el camino ideal y adecuado para llegar al nitrógeno. La planta no se equivoca en ninguna vez. Entonces, esto nos hace pensar que en las raíces tiene sensores de búsqueda, las cuales saben, olfatean, se podría decir así, dónde está el alimento y la comida. Por eso en las calles, en tu casa, cuando tienes una tubería de asbesto o tienes una pequeña fuga de agua que no alcanzas a percibir, los árboles a la primera saben dónde está y las raíces van directo a hidratarse de este punto. En otro caso, cuando tienes un jardín muy grande, tienes un árbol y acá tienes mucha planta ornamental y los nutres a ellos, el árbol sabe que aplicaste nitrógeno y manda las raíces exploradoras a llegar al punto. ¿Qué inteligencia, qué capacidad tienen los árboles? Es una increíble y extraordinaria explicación de cómo no se equivocan los ejemplares. Y por último, vamos con la parte aerodinámica. ¿Por qué los árboles no se caen? Es una interrogante muy curiosa, sabiendo que tenemos vientos fuertes, atípicos, tormentas y en ocasiones los árboles bien plantados, bien colocados y con espacio adecuado no se caen. Porque tú me dirás, en mi casa, en mi calle, en mi bulevar, en mi ciudad se han caído bastantes, pero están ahogados en banquetas, que son como peceras pequeñas, y el árbol no desarrolla de forma radicular o de forma correcta sus raíces. Pero esto se debe a un movimiento natural que desarrollan desde que son pequeños. Ellos desarrollan un tipo de madera, que se llama madera de amortiguamiento. Por eso es importante que los dejes, cuando les pones un tutor, no los aprietes tanto para que no estén tan rígidos y no se puedan mover, sino tengan movimientos naturales que desarrollen en las partes laterales raíces de movimiento. Porque si tu árbol siempre ha estado rígido y lo has tenido amarrado a un punto fijo, en el momento que llegue a los 15, 20 años y llegue un viento atípico y rompa el árbol, esta razón viene desde años atrás. Y las copas de los árboles, en el lugar donde se encuentre, él trata de equilibrar su copa y sabe de qué sentido vienen los vientos más dominantes de tu ciudad. Entonces, si tú ves al árbol que se empieza a inclinar para acá o para acá o para allá, en los 4 sentidos, debes de comprender que él está tratando de buscar el equilibrio aerodinámico para evitar caerse. Es una maravilla esta parte física de los árboles, que no me quiero meter tanto en ecuaciones y en conceptos raros de biomecánica, para que tú me puedas entender y una persona normal pueda captar y decir, ya entiendo por qué en mi árbol no se cae, por qué a pesar de que está chueco no se cae. Entonces, no todos los árboles que están inclinados o con mucho pronunciamiento de caerse, no le tengas miedo. En ocasiones somos muy dramáticos a lo mejor en pensar, el árbol ese se va a caer, se movió poquito, se va a caer. Hay que monitorearlo y hay que entender un poco la estructura aerodinámica de nuestros ejemplares. Espero que este video te haya servido para entender un poco más y comprender de forma diferente tus plantas y tus árboles, y saber que son seres vivos e inteligentes que pueden resolver sus problemas. Entonces, solamente hay que darles un buen sitio, luz solar, agua y un espacio adecuado. Así que suscríbete aquí a nuestro canal porque estaremos subiendo más video y contenido de árboles para ti y para todos ustedes.